Jesús fue bautizado. Es uno de los pasajes bíblicos donde nos enseña cómo es el mandato del Señor, ser bautizado. Entonces yo encontré la palabra del Señor en Mateo. Si ustedes van a los evangelios, ahí va a aparecer siempre lo que habla del bautismo. Entonces dice, predicación de Juan el Bautista. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel día quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y su comida era langosta y miel silvestre. Y salía él a Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor de Jordán. Y eran bautizados por él en el Jordán confesando sus pecados. Voy a hacer una énfasis aquí donde dice esto. O sea, antes de eso Jesucristo aún no se había bautizado. Entonces, ¿qué sucedía? Que la gente confesaba sus pecados, eran perdonados y eran bautizados. Muchas veces nosotros hemos hecho un dogma de lo que es el bautismo, que primero tienen que ser enseñanzas para saber por qué se va a bautizar. Pero en realidad en la palabra dice que ellos creían y en mi momento eran bautizados. No les impedía nada a ellos para que si estaba aquí y había una lagunita ahí los bautizaban, ¿verdad? Entonces nosotros, hoy en día lo que tenemos que hacer nosotros es reconocer a Jesús como nuestro Salvador y ser bautizados, porque no se puede bautizar a una persona antes de haber reconocido a Jesús como su Salvador, porque entonces no tiene sentido. ¿Se bautiza para qué? El propósito de bautizarse es reconocer que nosotros hacemos el mandato del Señor Jesús, cumplimos la obediencia del Señor. No quiere decir que una persona, si se muere, ha aceptado a Cristo en un hospital y se muere, significa que siempre se va a ir con Dios. No es que se va a perder solo porque no se bautizó, sino que es una obediencia al bautismo y es demostrar enfáticamente lo que es el ser bautizado, porque Jesús mismo cuando vino aquí nos da el ejemplo de que Él vino a cumplir y Él vino a bautizarse. Nosotros cuando nos bautizamos significa que estamos haciendo lo mismo que Él, que es, uno es su muerte, su sepultura y su resurrección. Cuando una persona se entra al bautismo, eso significa, ¿verdad?, muerte y resurrección. Entonces, hoy los que van a ser bautizados, eso es en sí la palabra, morir el viejo hombre y salir uno nuevo, porque cuando Jesucristo murió, dejó el cuerpo mortal y después cuando resucitó fue el cuerpo inmortal. Significa que nosotros vamos a hacer de la misma forma cuando Jesucristo venga. Por eso vamos a anunciar siempre que nosotros hagamos esto, es como dice la Santa Cena también, la muerte de Jesús, anunciamos, ¿verdad? Siguiendo aquí dice, al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decían, generación de víboras, ¿quién os ha enseñado a huir de la ira venidera? Hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. Si ustedes notan también aquí, había muchos que llegaban a ver, conocían de Dios, pero aún no sabían ellos qué era decir el bautismo cuando Juan estaba haciendo eso. Entonces nosotros hoy podemos ver hoy en día qué significa el bautismo. Es importante para que toda la gente debe de ver qué es un bautismo, saberlo, por qué se está bautizando, cómo se está bautizando. Hoy en día, si ustedes ven aquí, no habla de que estamos bautizando a ningún niño, ¿verdad? Se está bautizando a personas que ya tienen una mayor de edad, donde saben por qué se están bautizando, cuál es el propósito, por qué y a qué, ¿verdad? Porque anteriormente muchos de nosotros nos bautizaron cuando teníamos unos 5, 3, 2 años, 1 año, no sabemos nada, ¿verdad? Pero hoy nosotros sabemos qué es en realidad el bautismo. Lo que habla la palabra de Dios es representar a un niño, presentárselo a Dios cuando es pequeño, no es que es bautizarse es otra cosa. Entonces, haced pues frutos dignos de arrepentimiento, les decía Juan el Bautista, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Yo a la verdad os bautizo en el agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Aquí estamos viendo otro tipo de bautismo, ¿verdad? Juan bautizaba en agua y cuando iba a venir Jesucristo nos iba a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Son dos cosas diferentes que todo cristiano debe pasar por ello. Uno de ellos es el bautismo primero. Después puede venir el bautismo del Espíritu Santo sobre él. Puede ser inclusive ahí mismo, tras que he salido de la sumersión del agua, puede ser bautizado con el Espíritu Santo. Otros casos pues se da antes, pero eso es Dios el que da eso, ¿verdad? No está en nuestras manos. Su aventador está en su mano y limpiará su era, dice, y recorrerá su trigo en el granero y quemará la paja el fuego que nunca se apagará, dice. Ahora aquí viene esto que dice,
el bautismo de Jesús, a quien le quería llegar, pero les traje de atrás para saber qué es lo que hacía Juan. Dice que Juan, entonces Jesús vino a Galilea y Juan al Jordán para ser bautizado por él. Jesucristo llegó al Jordán para que Juan el Bautista lo bautizara. Ahí podemos echar de ver que Jesús vino a hacer cumplir la palabra del Señor, no a quitar cosas, ¿verdad? Dice, mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Se quedó asustado, ¿va? Me imagino que estaba bautizando en ese momento y llegó Jesús y se había quedado así como que asombrado, ¿va? Vienes a mí y yo soy el que necesito de ti. Eso es un corazón de arrepentimiento de nosotros, ¿verdad? Esa es la humildad que debe haber dentro de una persona, no importa quién esté, el más grande aquí es Dios, ¿verdad? Y tenemos él. Entonces dice, pero Jesús le respondió, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dio Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Dice que subió del agua, ¿verdad? No es que le echaron agua. O sea, el bautismo viene del griego que dice bautizo, que significa sumergir. No significa que usted le van a echar agua encima así, sino que sumergir y usted sale. Esa es la diferencia de un bautismo. Hay diferentes formas, en algunos casos se da por extremo, por la tipo de persona, puede estar, pero lo mejor que habla la palabra y como se dice es sumergir y sale nuevo. Ese es el simbolismo que trata, ¿verdad? Y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua y he aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz en los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Si notaron ahí entonces que Jesús mismo fue bautizado, cuando Jesús vino fue a hacer cumplir su palabra, es necesario que hagamos justicia. Entonces hoy en día nosotros, por eso estamos aquí todos reunidos en esta mañana, para pasar a este proceso que todo cristiano debe tener, siempre y cuando estemos bien, ¿verdad? Si una persona está enferma y ya está a punto de agonizar, pues ni modo lo vamos a ir a bautizar así el agua, ¿no va? Pero sí ahí vemos muchos ejemplos de personas, como el que estaba con Pablo, cuando estaba el carcelero, él dice que él lo llevó a su casa y después fue bautizado, ¿verdad? Vimos también el eunuco que también fue bautizado. ¿Quién pide que me bautice? Y él mismo reconoció a Jesús ahí. Y en el momento ahí van bajando con Felipe y vamos para abajo a bautizarlo. Entonces hoy en día nosotros, si alguien nos quiere bautizar, entonces podemos hablar con pastor, podemos hablar y después de eso empezar a enseñarle la palabra. Porque es necesario que todo que es bautizado reciba enseñanza de la palabra, que es el nacimiento en Jesús, para que debemos de creer muchas cosas. Porque cuando venimos al camino del Señor, muchos de nosotros no sabemos nada. En el caso mío, yo me recuerdo que cuando yo llegué a la iglesia, escuché que estaban hablando en lengua y dije, ellos hablan en hebreo, fueron a Israel, le dije yo, porque no sabía, ¿verdad? Es ignorante a veces en cuanto a la palabra. Pero hoy en día ya sabemos, muchos de nosotros que estamos acá, que tenemos que ir aprendiendo. Muchos de nosotros empezamos haciendo cosas fuera de lo que teníamos de hacer, pero hoy en día se nos va a enseñar la palabra. Ellos ya, ahorita algunos no han podido, debido a la situación que estamos viviendo, recibir las enseñanzas, clases, por qué se bautiza, qué tipo de bautismo, ¿verdad? Y si es un deber o no es un deber, o todas esas cosas. Pero nosotros como cristianos lo pasamos en este momento aquí, a hablar del bautismo de Jesús, Dios principalmente, porque es mejor ejemplo que cualquiera. El mejor ejemplo ya puede ver otra persona, pero para mí el ejemplo de seguir siempre nosotros debe ser Jesucristo. Y si Jesucristo fue el que se bautizó, significa que nosotros también tenemos que hacerlo, ¿verdad? Y es importante para todos los cristianos ser bautizados, porque cuando nosotros nos bautizamos, prácticamente estamos haciendo lo que Dios manda, que es su obediencia al Señor. Nos enseña a que todos nosotros debemos de ser bautizados. Si ustedes se van a Hechos, si ustedes se van a Romanos, ustedes van a encontrar que todos los que aceptaban a Dios, a Jesucristo, eran bautizados. Y después de que eran bautizados, eran enseñados. Y eran hombres de Dios que fueron usados bastante por el Señor, ¿verdad? Y hoy en día, entonces, sabemos que el bautismo de hoy en día no es aquel que lo bautizan a nosotros cuando somos niños. Que somos, como digamos, el niño, él no sabe por qué es el bautismo. Nosotros, hoy sí sabemos qué es ser bautizado. Denise, Triana y el hermano Samuel y Samuelito ya hoy entienden, han sido destruidos en la palabra de otra forma y conocen que en sí qué es el bautismo de Padre. Entonces, pues esta es la enseñanza, el sermón, o como usted lo quiere ver, para que empecemos a dar el paso siguiente, que sería ya el bautismo de los hermanos más. Nada más voy a... Ya sé. ¿Dónde están? Para cualquier piedra, porque si
Ok, hermanos, vamos a meternos en lo que estamos, ok. Ya empieza a pasar. Ella. Este bautizo, ahora mismo como ministro del Evangelio, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Espíritu Santo, Espíritu Santo, aleluya, aleluya, bendito sea tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús, aleluya, te adoramos, Señor, termina tu obra, Dios mío, sigue orando. Padre, la ponemos en tus benditas manos a nuestra hermana, Señor bendito. Haz lo que tenga que hacer en su vida, Padre Santo, para tu honra y para tu alabanza, Padre mío. En tus manos las encomendamos, Señor, y nadie las puede arrebatar en tus benditas y santas manos, Señor. Vamos a ir en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sí, porque en la silla no se ve mal, ¿verdad? Sí, no, pero después la sí, pero ella no la pasó que vaya Aleluya, bendito Dios. Padre, gracias por la vida de mi hermano. Gracias por su vida, Padre amado, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Padre, ahora mismo la encomendamos en tus benditas y santas manos, Señor bendito, y que tu Espíritu Santo, Dios mío, complete su obra en ella, Padre Santo, y que tu propósito se lleve a cabo en su vida, Padre mío. Úsala, ala de bendición para su familia, para las almas, Padre Santo, para tu honra y para tu alabanza, y úsala donde quieras usarla para tu honra y gloria, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesús, en tus manos la encomendamos. Ahí está segura, Padre, en el nombre de Jesús. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre mío, Padre, cumple tu propósito, mi hermano, Señor amado. Haz con él lo que tú quieras hacer para la gloria de Dios. Que siga siendo bendición para su familia, para la iglesia, Padre, aún para el mundo, Padre mío. Úsale en el aire de la persona para tu honra y para tu alabanza, y bautízale con tu Espíritu Santo y fuego. Dios de la gloria, en el nombre de Jesús de Nazaret, lo encomendamos en tus benditas manos, Señor, y nadie lo puede arrebatar. Muchas gracias, Señor. Por estas calles yo voy a caminar, calles de oro, de cristal.
Pásale la cola. Por esas calles yo voy a caminar, calles de oro para conquistar. Por esas calles yo voy a caminar, calles de oro para Algo que tenga que hacer, Padre mío, para la gloria y alabanza de tu nombre, Dios mío. Padre, en tus manos le estamos encomendando, Señor. En tus manos está segura. Ahí no hay nadie que la pueda arrebatar de tus santos y benditos hermanos. Guárdala, Señor amado. Guárdala, Señor. Enséñala cada día más y más para tu obra y para tu alabanza. Y cumple en ella tu propósito para la cual tú la salvaste, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y termina tu obra en su cuerpo también, Padre de la gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Muchas gracias. Aleluya. Amén. Que dar unas palabras de agradecimiento, algo que quisiera compartir con nosotros. Será bueno que el bautizarse en las aguas, hermano, es una fecha memorable para uno. En lo personal, para mí lo fue. Yo creo que para cada uno de nosotros es una fecha bien recordada, hermano. Yo recuerdo cuando yo fui bautizado, que ya hace bastantes años. Yo recuerdo, es una ocasión que no se me olvida, hermano. No sé si alguno de ustedes quedará tiene unas palabras antes de orar para terminar el servicio. Samuel, chico grande, una palabra de agradecimiento. Simplemente agradecer al Señor por darle la oportunidad de ser bautizados. Amén. La palabra. Amén, gloria a Dios, amén. Y si tuvo alguna experiencia cuando fue bautizado, también si sintió el Espíritu Santo o algo en su vida, también compártelo, también gloria al Señor. ¿Quién digo yo? Bueno, gloria al Señor Jesús. Niñas, ¿alguna palabra de crecimiento? Me da pena, ok. Entonces, hermanos, no más quiero hacer
A partir de aquí, de este momento, hermano, depende de la vida que llevemos delante del Señor, se abren las puertas de oportunidad para recibir al Señor, servir en su casa, se va a abrir puertas de oportunidades porque el bautizarse trae puertas abiertas para el servicio al Señor. Gloria a Dios. También trae responsabilidades. Gloria a Dios. Automáticamente nos convertimos en miembros activos del cuerpo de Cristo. De hecho, ya lo vemos, de que creímos en el Señor, somos miembros del cuerpo de Cristo. Amén. Pero de la iglesia material física, a partir de nuestro bautismo en agua, somos considerados como miembros oficiales de la iglesia Emmanuel, en este caso. Emmanuel, que tiene derechos, tiene responsabilidades, y todo depende de ahí. Puede participar en la Santa Cena, y depende de su relación que tenga con Dios y con su prójimo. Gloria a Ahí Dios. es su responsabilidad y mía personal, si nos participamos o nos privamos. Entonces, que nos quede bien claro esto, amado hermano. Es una bendición. Es una bendición. Se me olvidaron las tortillas también. ¿Cómo ves? Le tiene que sacar otro. Es otro visa de trabajo. Y otro visa de turismo. Ya está mejorando el trabajo. No son las barreras de las cadenas que hablan entre ellos, porque hay gente que le va a pegar y no le da Mandando samples a la compañía. No, es que no se sabe. A quienes les queda y a quienes no les hace daño. Entonces por eso hay que estudiar porque uno no sabe. Siempre que pasaron un mes, así. Go straight to Facebook. I was like, wait. No sabe. I was thinking my son and No les pasa nada. Es que también hay mucha gente que se cuida demasiado. Y es más fácil. Vamos a verlo de niño, te pones eso para atrás.